¿Sabías que muchas personas oran todos los días, pero nunca aprendieron realmente la manera que Jesús enseñó a orar? Muchos repiten palabras, muchos hacen oraciones largas, otros simplemente hablan sin saber si lo están haciendo bien. Pero hace más de 2000 años, los discípulos de Jesús hicieron una pregunta que cambió todo. Ellos habían visto milagros, habían visto enfermos sanar, habían visto multitudes seguir a Jesús, pero algo les llamó más la atención que todo eso: la forma en que Jesús hablaba con Dios. No parecía una oración común, no parecía una rutina religiosa, parecía una conversación real, una relación profunda. Por eso un día, después de verlo orar, uno de los discípulos se acercó y le dijo: «Señor, enséñanos a orar». Jesús los miró con amor. Sabía que esa enseñanza sería una de las más importantes que les daría. Entonces comenzó diciendo algo que sorprendió a muchos. Jesús dijo: «Cuando ores, no seas como los hipócritas». Y explicó algo muy importante. Mateo capítulo 6 dice: «Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres». Jesús estaba enseñando algo profundo. La oración no es un espectáculo, no es para impresionar a otras personas, no es para demostrar que alguien es más espiritual. La verdadera oración es algo íntimo. Es una conversación entre tu corazón y Dios. Por eso Jesús continuó diciendo: «Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto». Dios no necesita multitudes para escucharte. No necesita templos enormes. No necesita palabras elegantes. Dios escucha el corazón. Muchas de las oraciones más poderosas de la historia han sido hechas en silencio, cuando nadie estaba mirando, cuando una persona simplemente habló con Dios desde lo más profundo de su corazón. Después de explicar esto, Jesús les enseñó algo aún más importante. Les dio un modelo de oración, un ejemplo, algo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Jesús dijo: «Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Y con estas palabras, Jesús enseñó algo esencial. La oración comienza reconociendo quién es Dios. Antes de hablar de tus problemas, antes de pedir algo, primero reconoce la grandeza de Dios. Jesús enseñó a comenzar la oración con adoración, con gratitud, con respeto, porque Dios no es solo un poder en el universo. Jesús dijo que Dios es Padre, un Padre que cuida, un Padre que escucha, un Padre que ama. Luego Jesús continuó diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esto también es muy importante. Jesús enseñó que la oración no es intentar convencer a Dios de hacer lo que nosotros queremos. La verdadera oración es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es decir: «Señor, que tu voluntad se cumpla en mi vida». A veces pensamos que sabemos lo que es mejor, pero Dios siempre ve más lejos. Él conoce el futuro. Él conoce lo que necesitamos. Después de enseñar esto, Jesús mostró que también podemos presentar nuestras necesidades. Él dijo: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Esto significa que Dios se interesa en las cosas simples de la vida: tu trabajo, tu familia, tus necesidades, tus preocupaciones. Nada es demasiado pequeño para Dios. Puedes hablar con Él sobre todo. Jesús también enseñó algo muy importante en esta parte. No dijo: «mi pan», dijo: «nuestro pan».
Esto nos recuerda que la oración también debe incluir a los demás. Debemos orar por nuestra familia, por nuestros amigos, por los que sufren, por los que necesitan ayuda. Pero Jesús también habló de algo que muchos prefieren evitar: el perdón. Jesús dijo: «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Esto significa que cuando oramos, debemos examinar nuestro corazón. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos necesitamos el perdón de Dios. Pero Jesús enseñó algo muy serio. Si queremos recibir perdón, también debemos aprender a perdonar. El perdón libera el corazón, el perdón trae paz, y el perdón abre el camino para que nuestra relación con Dios sea más profunda. Después de esto, Jesús habló sobre la protección espiritual. Dijo: «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». La vida está llena de decisiones, algunas buenas, algunas peligrosas. Por eso la oración también es pedir dirección, pedir sabiduría, pedir protección. Es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Jesús también enseñó otra clave muy poderosa sobre la oración: la fe. En el Evangelio de Marcos dijo: «Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis». La oración requiere confianza. No siempre veremos la respuesta inmediatamente. A veces Dios responde rápido, a veces toma tiempo. Pero Dios siempre escucha y siempre responde de la mejor manera. Jesús mismo nos dio el ejemplo. La Biblia dice que muchas veces Jesús se levantaba temprano para orar. Buscaba lugares tranquilos. Se apartaba de la multitud, porque la oración era parte de su vida diaria. No solo oraba cuando había problemas, oraba constantemente. Por eso la Biblia también dice: «Orad sin cesar». Esto no significa estar todo el día repitiendo palabras. Significa vivir en una relación constante con Dios. Hablar con Él, escucharlo, confiar en Él, incluir a Dios en cada parte de tu vida. Los discípulos habían notado algo muy especial. Jesús muchas veces se apartaba de la multitud. Cuando todos dormían, cuando todo estaba en silencio, Él buscaba un lugar tranquilo para hablar con el Padre. La Biblia dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Jesús estaba mostrando algo muy importante. La oración necesita momentos de silencio. Momentos donde nada nos distraiga. Después de pasar tiempo orando, Jesús regresaba con una paz increíble. Aun cuando enfrentaba dificultades, siempre tenía fortaleza, porque la oración renueva el corazón. La oración fortalece el espíritu. La oración nos recuerda que no estamos solos. Jesús también enseñó que debemos orar cuando enfrentamos problemas, no solo cuando todo va bien. En los momentos de angustia, en los momentos de incertidumbre, la oración se convierte en refugio. Dios escucha incluso cuando el corazón está quebrantado. Jesús también enseñó que la oración debe hacerse con humildad. Contó una historia sobre dos hombres que fueron al templo a orar. Uno se sentía orgulloso de sus buenas obras, pero el otro simplemente dijo: «Dios, ten misericordia de mí». Jesús explicó que la oración sincera nace de un corazón humilde, porque las personas pueden escuchar tus palabras, pero Dios ve algo mucho más profundo. Él ve tus intenciones. Él conoce tus pensamientos. Él entiende tus emociones.
Por eso la oración verdadera no necesita máscaras, solo necesita honestidad. Jesús también enseñó sobre la perseverancia en la oración, no rendirse, no dejar de confiar, porque a veces la respuesta tarda, pero eso no significa que Dios no esté escuchando. Dios siempre está obrando incluso cuando no lo vemos. Jesús contó una historia sobre una viuda que buscaba justicia. Ella siguió insistiendo, no se rindió, siguió creyendo, hasta que finalmente recibió respuesta. Jesús enseñó con esta historia que debemos orar siempre y no desmayar. La fe también es una parte esencial de la oración. Cuando oramos debemos confiar, no en nuestras palabras, sino en el poder de Dios. Jesús dijo que si tenemos fe, Dios puede hacer cosas que parecen imposibles. La oración también es un acto de amor. Podemos orar por los enfermos, por los que sufren, por los que están pasando momentos difíciles. La oración no debe ser solo sobre nosotros, también debe ser por los demás. Jesús incluso enseñó algo que parece difícil: orar por nuestros enemigos. Jesús dijo, orad por los que os persiguen, porque cuando oramos por alguien, nuestro corazón cambia, el odio desaparece y el amor comienza a crecer. Muchos llegan a Dios con preocupaciones, con miedo, con ansiedad, pero cuando oramos, algo cambia dentro de nosotros. La paz de Dios comienza a llenar el corazón, una paz que no depende de las circunstancias. Cada oración es un paso más cerca del Padre. No importa si es larga o corta, lo importante es que sea sincera. Dios siempre está dispuesto a escuchar. A veces Dios responde diciendo sí, a veces responde diciendo espera, y otras veces responde diciendo no. Pero cada respuesta viene de su amor, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Jesús no solo enseñó sobre la oración, Él vivió una vida de oración. Cada decisión importante, cada momento difícil, Jesús hablaba con el Padre, y nos dejó ese ejemplo para seguir. Después de escuchar todas estas enseñanzas, los discípulos entendieron algo hermoso. La oración no era complicada, era una invitación a hablar con Dios, a confiar, a acercarse al Padre, a hacernos amigos del Espíritu Santo de Dios y contarle todas nuestras cosas. Jesús miró a sus discípulos y notó algo en sus rostros. Muchos todavía tenían preguntas en su corazón. Entonces les dijo algo que llenó de esperanza a todos. Dios no es un Padre distante. Dios está atento a cada oración. Incluso cuando nadie más escucha, Dios siempre escucha. Jesús también les recordó algo muy importante. Dios conoce nuestras necesidades, incluso antes de que las pidamos, pero aún así quiere que hablemos con Él. Porque la oración no es solo pedir, es construir una relación con el Padre, es aprender a confiar en Él cada día. Uno de los discípulos preguntó en silencio dentro de su corazón, ¿realmente Dios escucha cada oración? Jesús, con una mirada llena de amor, explicó, ninguna oración sincera pasa desapercibida para Dios. Cada palabra llega a su corazón, cada lágrima es vista por Él. Luego Jesús les dio otro ejemplo sencillo. Les dijo, si un hijo le pide pan a su padre, ¿acaso su padre le dará una piedra? ¿Y si pide un pescado, le dará una serpiente? Los discípulos respondieron que no.
Entonces Jesús dijo algo poderoso. Si ustedes, siendo imperfectos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Estas palabras llenaron de confianza a los discípulos, porque entendieron algo hermoso. Dios no responde con indiferencia. Dios responde con amor, siempre buscando lo mejor para sus hijos. Jesús también explicó que la oración cambia algo dentro de nosotros. A veces creemos que la oración cambia a Dios, pero muchas veces la oración cambia nuestro propio corazón, nos hace más pacientes, nos hace más sabios, nos hace más sensibles a la voz de Dios. Luego Jesús levantó su mirada hacia el cielo. El viento movía suavemente su ropa mientras hablaba, y dijo algo que los discípulos nunca olvidarían. Cuando ores, hazlo con fe. Cree que Dios está escuchando. Cree que Dios está obrando, incluso cuando aún no ves la respuesta. Jesús también recordó a sus discípulos que no debían vivir preocupados. Les dijo que miraran las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan. Sin embargo, Dios las alimenta. Luego les dijo: ustedes valen mucho más que las aves. Si Dios cuida de ellas, también cuidará de ustedes. La preocupación puede llenar la mente de miedo, pero la oración llena el corazón de paz. Por eso Jesús enseñó a llevar cada preocupación delante de Dios. Cada carga, cada temor, cada incertidumbre, todo puede ser entregado en oración. Finalmente Jesús les dijo algo que resumía toda su enseñanza. La oración no es solo un momento, es un estilo de vida. Es caminar cada día en comunión con Dios. Es hablar con Él en todo momento. En los momentos buenos y también en los momentos difíciles. Jesús quería que sus discípulos entendieran algo muy importante. La oración no es una obligación religiosa. Es una relación, es una conversación con el Padre. Dios no busca palabras perfectas, busca corazones sinceros. Tal vez hoy te has preguntado muchas veces si Dios realmente escucha tus oraciones. La respuesta es sí. Cada oración sincera llega al corazón de Dios. Cada vez que hablas con Él escucha, incluso cuando las palabras son pocas, incluso cuando solo hay silencio, incluso cuando solo hay lágrimas. Dios escucha. Por eso hoy recuerda esto. No necesitas palabras complicadas, no necesitas oraciones largas, solo necesitas un corazón sincero. Habla con Dios, confía en Él. Y recuerda siempre lo que Jesús enseñó. La oración es una puerta abierta, directamente al corazón del Padre. Y quizá hoy sea el momento perfecto para comenzar a hablar con Él.